quiero rogarle que abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, y juntos podamos leer. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mire qué calificativos más preciosos los que Dios da a la iglesia de Éfeso. Tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado. Qué tremendo que en esta parte final del Apocalipsis no manda a probar a los pastores, no manda a probar a los maestros, a los profetas, sino que manda a probar a los que se dicen ser apóstoles. Da la acotación posterior: y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente, y por amor de mi nombre, mire lo que dice acá, y no has desmayado. Color negro, se lo quise colocar en un color diferente, pero tengo contra ti. Es decir, tome nota que existen muchos calificativos o muchas flores que el Señor lanza a esta iglesia en el libro de Apocalipsis, a Éfeso. Es una iglesia tremenda en obras, tremenda, amado hermano, en paciencia, tremenda en trabajo. Podríamos determinar a través de: has probado a los que se dicen ser apóstoles. Para poder hacer eso hay que tener un fundamento y un sustento doctrinal sólido. Pero dice acá que ha ejercitado. Sin embargo, en el versículo 4 dice: tengo contra ti. Es decir, aquí tenemos un problema. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, de alguna manera el abandonar, toma nota, iglesia, el abandonar ese primer amor, de alguna forma la Biblia lo interpreta como una caída de un hijo de Dios, de un justo. Es tremendo. Es decir, tan solo el hecho de permitir que el primer amor se seque, que el primer amor se apague, eso ya la Biblia lo toma acá. Mire, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. E inmediatamente nos manda a la senda antigua. Hemos venido hablando acerca de la senda antigua, Cristo Jesús, y le dice: por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. E inmediatamente lo envía a llevar a cabo, dice acá, mire, las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses, o si no te hubieres, dice acá, arrepentido. Cuando nosotros examinamos la Biblia, cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, amados hermanos, encontramos que en estos tiempos finales, los cuales usted y yo sabemos claramente que estamos viviendo, ya estamos ya definitivamente en una etapa transicional, pues en avance hacia lo que conocemos como iglesia, como la gran tribulación. Es una época pretribulacionaria, donde el autoexamen y la evaluación deben de tomar relevancia de una forma fuerte en cada una de nuestras vidas. En esta etapa final que estamos viviendo en la actualidad, como siempre lo hemos platicado en los últimos domingos atrás, antes veíamos de una manera casi histórica, podríamos decir, eventos que habrían de venir sobre nosotros como iglesia, como casa de Dios. Hoy, ya subidos, como hemos platicado en algunos momentos en el bus, ¿verdad? Vamos observando hacia los lados la ocurrencia de aquello que en algún tiempo atrás nos había sido anticipado. Hoy lo podemos vivir. Entonces, peligros en esta dispensación y en este tiempo
en el cual hoy vivimos nosotros como hijos de Dios, existen muchos. Pero uno de los más difíciles, amado hermano, que tenemos que enfrentar y se observa y de lo cual hoy quiero salvaguardar la vida de cada uno de nosotros, es lo descrito en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 12. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, dice la Biblia que el amor de muchos se enfría. Cuando nosotros concatenamos Mateo 24 con Hebreos capítulo 10, 25, vemos que la exhortación por parte del Señor, y es parte de la labor pastoral fuerte que se tiene que dar a cabo en esta etapa dispensacional, es el motivar constantemente a la congregación, a los hijos de Dios, a no apartarse del camino, verdad y vida. Al poner una especial relevancia, y hoy más que como una enseñanza, quiero colocar sobre usted una salvaguarda y una luz roja. Cuidado con dejarte de congregar. No es una amenaza, es nada más una salvaguarda a la integridad de la oveja. Dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más. Mire lo que dice aquí: cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del advenimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Esta palabra no dejando, lo hemos platicado en algunos otros momentos, es la palabra ejkaltaleipto, que quiere decir abandonar, desertar. Tomen nota cómo el dejar de congregarse bíblicamente es una deserción a un llamado santo. Mire qué delicado esto. Es un abandono, es un desertar, y definitivamente es un descuido en el cual la iglesia en esta dispensación de tiempo va a ser llevada como parte de un plan, amado hermano, donde la atracción del enemigo cada vez se vuelve un tanto más fuerte. Este no dejando de congregarse aparece también en 2 de Timoteo 4:10. Dice: porque Demas me ha desamparado, ha desertado. Pero tome nota qué es lo que había acontecido en el corazón de Demas. Dice que había amado más el mundo, es decir, dándonos a entender que la atracción del mundo es un vínculo que muchas veces puede llevar nuestro corazón hacia la dimensión de la frialdad. Ahora, cuando acá en 2 de Timoteo 4:10 habla acerca del desamparo o del abandono, vemos que la razón primordial acá es el amor al mundo. Aquí en 2 de Timoteo nos habla del abandono espiritual, del amor a la obra de Dios, a la iglesia, por un amor más grande que en determinado momento llega a alcanzar relevancia en el corazón de aquel que de alguna manera deja de atesorar ese vínculo relacional perfecto con Dios. Es decir, acá dejar de congregarse, quiero que tú tomes nota, no es nada más una omisión de llegada día domingo. No es nada más, no nos está hablando el hoy no fui a la congregación, sino que acá, bajo la perspectiva de 2 de Timoteo, toma nota, ese abandono, esa deserción, ya es tomado de alguna manera, de una manera deliberada. Es decir, que tiene razón interna en el corazón, a sabiendas de lo que se está haciendo. Y la Biblia nos enseña a nosotros que la deserción, el abandono y o apartarse del camino, verdad y vida, tarde o temprano, dígale a su hermano que está a la par, por favor, va a traer repercusiones profundas en tu vida espiritual. Si tú te dejas de congregar o aprendes a congregarte esporádicamente, lo que se está manifestando internamente en el corazón, amado hermano, es un abandono deliberado de la congregación del Señor y de la unidad del cuerpo de Cristo. Pues recuérdate que nosotros todos bíblicamente entendemos
somos el cuerpo místico del Señor Jesús. Entonces, cuando la Biblia habla acerca del no dejar de congregarse, habla de un conocimiento y de una razón interna en el corazón que tiene un motivador. La palabra congregarnos es la palabra episinagoge. Es una asamblea en reunión que se deriva de una reunión natural, normal, que se conoce como una sinagoga, de donde proviene la palabra episinagoga. Es decir, la razón de la reunión va más allá del simple hecho de estar juntos, sino que el congregarnos nos lleva a la dimensión entendida a la luz de la palabra de una reunión donde la manifestación sobrenatural de Dios se da en medio del pueblo. Se refiere, sí, efectivamente a una reunión física y espiritual. Eso es algo que definitivamente nosotros no podemos pasar de vista, amado hermano. Lo cual implica, dice la Biblia, unidad visible del cuerpo. Ahora, cuando nosotros estamos caminando en el camino de verdad y vida, y por alguna razón es importante tomar nota de esto, porque esto es algo que si no lo hemos experimentado, lo vamos a experimentar. El proceso del no congregarse. Esto es algo que debe de ser considerado en este último tiempo, en esta dispensación, como una advertencia, diga conmigo, como una advertencia profética directa de Jesús. Tome nota, esto no lo está diciendo un apóstol, esto no lo está diciendo un ministro que de igual manera tuviese peso si está escrito en la palabra. Pero aquí tenemos todavía el realce de que esto es una llamada en el tiempo final, en el cual nuestro amado Señor Jesucristo lanza a la iglesia como una profecía anunciada. Es decir, el enfriamiento es inminente. Y de ese enfriamiento es que nosotros tenemos, amado hermano, de alguna manera en nuestro espíritu que aprender a huir de todo aquello que de alguna forma nos aparta del camino, verdad y vida. El libro de Hebreos, mire el proceso del enfriamiento, que es algo que ayer estudiándolo empezaron a aparecer algunas palabras en el estudio que me llamaron la atención y que pues he escuchado a lo largo del evangelio. Ya estamos prácticamente 35 años caminando en el evangelio, bendita misericordia de Dios, y poder entender que el congregarse o el dejar de congregarse muchas veces alcanza dimensiones relevantes, amado hermano, que tenemos que considerar. A veces nosotros únicamente pensamos que el no estar en la congregación es una falta, es únicamente hoy no estuve presente. Pero tú tienes que recordar que en cada uno de los servicios el Señor, nuestro amado Dios, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Cristo, amado hermano, trae ministración de dimensión espiritual en medio de la casa. Entonces, ¿por qué es importante? Y es relativo en lo concerniente al proceso de consolidación en nuestra vida espiritual. Porque el proceso, amado hermano, es sistemático y regularmente es casi siempre el mismo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, mire, esta es más o menos la ruta que de alguna manera todo hijo de Dios en algún momento de su vida experimenta, con lo cual debe de batallar y pelear, amado hermano, para poder alcanzar la dimensión espiritual. ¿Cuántos anhelamos una dimensión espiritual superior? Dice la Biblia que la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe según la palabra de Dios? Dice la Biblia que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora Romanos declara, así que la fe es por el oír, y el oír, dice, por la palabra de Dios. ¿Por qué es importante ponerle especial énfasis al congregarnos, amado hermano? Porque cuando tú y yo
dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar palabra de Dios de manera constante, como un riego que se da al corazón de todo hijo de Dios. Mire la palabra en el original que traduce esta palabra, que la fe viene por el oír. Esa palabra oír es la palabra akó o akoe en griego. Usted puede buscar el numeral en su concordancia para poder cotejar, por favor. Pero esa palabra tiene un significado bien grande. El escuchar con atención, con propósito. Diga conmigo, con propósito. Quiere decir que una de las primeras pérdidas que un hijo de Dios basado en la palabra del Señor pierde tan solo con dejar de congregarse. Por eso Jesús mismo, por nuestro mismo y bendito Señor Jesús nos dice: mire, iglesia, no te dejes de congregar, no permitas que nada ni nadie robe el deleite de la búsqueda constante de mi rostro. No permitas que nada ni nadie robe de ti aquella dimensión de atención a mi palabra, la cual ocurre en medio de la congregación. Cuando un hijo de Dios deja de congregarse, bíblicamente empieza a menguar su fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando un hijo de Dios deserta, porque eso es una deserción basado en el contexto del original, cuando un hijo de Dios deserta la congregación, dejando de buscar el rostro de Dios, lo primero que es atacado en su vida espiritual es la fe. Deja de creer en Dios, deja de tener esa fe y esa esperanza en la transformación que el Dios poderoso a través del Espíritu Santo puede traer sobre su vida. ¿Por qué es importante decirte esto, hermano? Porque muchas veces nosotros nos ausentamos del culto, muchas veces nos ausentamos de los eventos eclesiales y pensamos que únicamente es como no ir a una reunión más. Pero tú tienes que saber que la falta de tu congregación va a tener un efecto mediato. Y ese efecto mediato va a hacer que la fe empiece a menguar, que tu fe empiece a decrecer, que cada día empieces a creer menos en la palabra de Dios y pienses que Dios no tiene absolutamente nada que hacer ya en tu vida. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y cuando nosotros nos congregamos, lo que atendemos es la palabra de Dios, que el mismo Padre de la gloria ha mandado desde el cielo, amado hermano. Porque independientemente quién sea el vaso que Dios use para el traslado de la palabra, esa palabra lo que está trasladando a cada uno de nosotros es vida. Entonces, cuando yo dejo de asistir a la casa del Señor, cuando yo dejo de congregarme, mire, usted tiene que saber que el Señor nos está mandando a una episinagoge. Esa palabra episinagoge, ese prefijo epi, lo hemos estudiado ya con antelación acá en casa, y nos habla de todo lo superlativo que conlleva la dimensión de lo espiritual. Es decir, que sin esta exposición, sin esta palabra, la fe se seca. Por eso es que usted vea, hermanos, que faltan un domingo, asisten otro, faltan dos, asisten otro, faltan tres, asiste otro. De pronto asiste el domingo, falta un mes, falta 2 meses. Y cuando se viene a dar cuenta, dejó de buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que impacta esa falta de congregación es la dimensión de la fe en su corazón. Pero el efecto del no congregarse, número 1, es que la fe se debilita. Cuando tú dejas de asistir a la casa ministerial donde Dios te ha colocado y empiezas a ausentarse, es cuestión de tiempo que pierdas el gozo de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que afecta al enemigo es tu fe. Dejas de creer en el Señor. Dios ya no va a hacer nada en mi vida. El Señor me dejó de último.
El Señor se fija en todos los hermanos de la iglesia, pero en mi vida no se ha ocupado. Todas esas falacias que el mundo o el enemigo empieza a sembrar en el corazón de cada uno de nosotros. Como falta de esa fe, viene un segundo embate por parte del enemigo. Mire, número 2, se corta toda comunión con los hermanos. Eso nos lo enseña Hebreos. Acá la Biblia dice que no te dejes de congregar como algunas versiones dicen muchos. Hemos entendido que la dimensión de muchos es la dimensión de los llamados, los que están en el atrio. La probabilidad de dejar de congregarse más recia y fuerte reside en aquellos que recién se están agregando en medio de la congregación. Esa palabra no dejar de congregarse es no dejar de episinagoge, es decir, una reunión santa convocada con un poder divino. Es decir, ya no venir a la congregación no es únicamente faltar, amado hermano, sino que esto es rechazar. Tome nota, cada vez que tú decides y pones prioridad antes de asistir a la casa del Señor, el día en el cual la Biblia nos exhorta y nos motiva a congregarnos, a buscar su rostro, no es nada más dejar de ir a la iglesia, amado hermano, sino que prácticamente le estás diciendo no a una cita que tu amado ha dado, donde el propósito de él es buscar y tener intimidad contigo en la dimensión de lo espiritual. Uno dijera, bueno, hermano pastor, solamente dejar de asistir a la iglesia, pues no llegué hoy, ¿qué tanto problema es? Bueno, para la congregación no es ninguno, pero para ti, número 1, tu fe va a empezar a menguar. Número 2, vas a perder comunión con los hermanos. ¿Usted ha escuchado alguna vez, o alguno de ustedes ha escuchado alguna vez aquella frase que dice: yo siento que no encajo en la iglesia? ¿Alguna vez ha escuchado a alguien esa dicción? Por favor, levánteme su mano. Es que yo siento que aquí no encajo. ¿Alguien alguna vez ha escuchado eso? Levánteme su mano. Tome nota. ¿Sabe por qué no encaja? Porque se dejó de congregar. Al aislarte, al dejar de congregarte, se pierde el calor de la dimensión de lo espiritual. Es decir, se pierde la comunión hermano entre hermano. De ahí es que aquella persona que en algún momento de sus labios ha salido esta palabra, es que siento que no encajo en la visión de la iglesia, siento que no encajo en lo que se está dando en la iglesia. ¿Sabes qué es lo que ha sucedido? Tú ya estás en el proceso de enfriamiento y tal vez ni siquiera te has dado cuenta. Entonces, una de las cosas que nosotros perdemos es el fuego del Señor cuando dejamos de congregarnos. Por eso es que como pastor para mí es tan relevante el decirle, hermano, mire, no falte, no deje de asistir, porque cuando usted deja de asistir a la congregación, número 1, su fe va a ser dañada. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que el no congregarme me llegue a separar del amor en el Señor. Como consecuencia de esa falta de fe, viene la falta de comunión con los hermanos. Si alguno de nosotros en algún momento este pensamiento ha venido a su forma de pensar, yo no encajo en esta congregación. No es que tú no encajes, es que simple y sencillamente no te estás congregando con la sistemática que debieses de estarlo haciendo. Es decir, tu corazón ha estado más apartado de las cosas de Dios que las cosas que corresponden al reino. Por eso es que alguna vez nosotros oímos hermanos que dicen: no, pastor, yo me quiero ir de aquí. ¿Por qué? Porque no encajo. No es que no encaje, no se ha dado a los hermanos. No ha permitido que esa relación venga a usted decir: no he ejercitado la dimensión superlativa. Porque tome nota que la palabra episinagoge tiene un origen que es la palabra sinagoge. Cuando la Biblia habla del sinagoge nos habla de la reunión, pero cuando la palabra reunión se traslada hacia la dimensión de la episinagoge, esa palabra epi es un superlativo. Diga conmigo, un superlativo que le da la dimensión de superior
a la reunión regular. ¿Por qué? Porque la manifestación sobrenatural de lo que es de Dios se da en medio de cada uno de nuestros servicios. Entonces, cuando yo no vengo a los servicios, cuando asisto esporádicamente, estoy tolerando de una manera, ¿cuál podría ser la palabra? Cuando estoy de acuerdo, estoy aceptando de una manera voluntaria el apartarme de los caminos del Señor. Mire lo que dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, Jehová lo reprenda, amado hermano, dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando tú te dejas de congregar, cuando tú te apartas de los caminos de Dios, tú estás metido en las cosas del Señor. Te congregas, buscas, creces en fe, creces en relación. Ese domingo amaneciste cansado. Y ahí empieza doña Alma a hablarte. No es nadie que se llame Alma, es tu alma, doña Alma. ¿Quién es esa alma que está llamando? Dice, no, doña Alma, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, me siento cansado. Yo trabajo duro de lunes a sábado, desde bien temprano hasta bien tarde. Y el alma te empieza a jugar chueco. Y ese día el alma te dice, no vayas a la iglesia. Un día que no vas a la iglesia, ¿qué va a pasar? Pero andas con esta situación interna, ¿verdad? En el corazón, porque el Espíritu Santo está constantemente redarguyéndote. Pues no va a pasar absolutamente nada, no voy a ir a la iglesia. Es más, hoy quiero dedicar, y todavía le pone uno tintes. Hoy quiero hacer un domingo familiar, me voy a llevar a mi esposa y a mis hijos. No, no quiere. Su corazón está frío, está empezando a apartarse. La fe ya menguó, no quiere relacionarse. Y ese domingo decide, bueno, no, mi amor, yo sí me voy a la iglesia, y se va. Y ese domingo él o ella, quien sea, decide pues que se vira al mall. Hoy no, quiero ir a la iglesia, quiero ir al mall. Ya se amoló, hermano. Y ese día en el mall, por azares del destino, porque el enemigo juega chueco, se encuentra aquella exnovia que toda la vida quiso, pero que nunca usted y ella pudieron estar juntos. ¿Cómo estás? Qué bien te ves. Te casaste, te divorciaste, ¿qué fue de tu vida? ¿Sí? ¿Y cómo es él? ¿Me entiende? Pierde la fe, pierdes el calor de la comunión. Y el enemigo empieza a colocar trampas para apartarte en definitiva del camino, verdad y vida. Solita la oveja se apartó. Y cuando la oveja se aparta, dice la Biblia, mire cómo esto es de sistemático, aparece el león rugiente. Bueno, hemos estudiado que el león se manifiesta en diferentes dimensiones espiritualmente hablando. ¿Qué vas a hacer ahorita? Pues nada, porque mi esposa está en la iglesia con los patos, o mi esposo, pues para que esto no sea dirigido ni nada, ¿verdad? Está en la iglesia. Ay, tomémonos una agüita. Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? ¿Habrá alguien aquí que sepa de qué le estoy hablando? Y cuando siente,
Yo aquí estoy en el mall todos los domingos porque aquí trabajo, yo vendo poporopos ahí en la esquina. El otro domingo, ¿qué piensa usted que va a pasar en el corazón de aquel hombre que volvió a ver a la mujer con la que desde su juventud quiso estar? Hoy amanecí malo, mi amor. ¿Qué te pasó, pues? Siento que me ha dado algún virus. Hazme un favor, vete a la iglesia y pídele a Dios que me sane. Y ahí va la familia. Siento que me dio fiebre. Voy a ir a comprar medicina. ¿A dónde la va a comprar? Se vuelve presa fácil del enemigo. Con una fe menguada, con un amor frío en congregación. Dice la Biblia que allá afuera el enemigo anda como león rugiente. Es cuestión de tiempo, mire, que cuando ya no hay una cobertura espiritual, entiéndase pastoral, ya no hay hermanos que te respalden en oración, entonces los ataques del enemigo se vuelven sistemáticos. Y usted y yo sabemos que el campo más duro de batallar está aquí. El 90% de tus peleas a lo largo de tu vida, jóvenes, anótenlo, van a ocurrir acá. El otro 10 se trasladan al plano de lo natural. Pero la mayoría de las peleas que cada uno de nosotros mantiene y sostiene, que se vuelven intensas, ocurren en el pensamiento. Entonces mengua la fe, te enfrías en el amor de la congregación. Ya no hay hermanos a los cuales pedirles que oren por ti. Ya no hay hermanos que te encuentran, ¿cómo estás? Te veo cargado, vení, vamos a interceder. Eso desaparece. Y como consecuencia, dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad interna en el corazón, pensamientos fuera de orden, actitudes y actuares fuera de orden, deja de congregarse y en automático se pierde la chispa espiritual de la búsqueda de Dios. Ya no ora igual, ya no canta igual, ya no busca de Dios de la misma manera. Antes madrugaba, eran las 4 de la mañana y estaba esperando que por favor dieran las 5 para poderse ir a duchar, cambiar, irse a la iglesia, porque a las 6 tenía su primer privilegio haciendo algo dentro de la... Perdió el amor. Ya no ora, le da lo mismo que el pastor le diga cúbrete, le da lo mismo que su pastor sepa dónde está o no está, que usted debe de saber que eso es parte de la labor de un ministro. Tampoco es de andarle fiscalizando la vida. Pero pastor, no voy a llegar el domingo, mire, estoy enfermo, perdóneme si estoy muy mal, pastor, pero le ruego si me puede mandar al equipo de intercesión para que oren por nosotros, porque toda la casa está enferma. ¿Sabes tú cuándo te has enfriado? Cuando tu servicio se vuelve rutinario. Todo eso pasa cuando no vienes tú a la congregación. Eso es lo que estás cultivando. Entonces después uno dice, bueno, pastor, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Las cosas no me salen como deben de ser. Pastor, ¿qué pasa? Estoy en medio de muchas batallas, pastor, no salgo de una y caigo en otra. Mira, hermano, yo entiendo que a veces la batalla, por eso es que el Señor Jesús nos lo dijo desde hace 2000 años. Tengan cuidado porque en los últimos tiempos el amor de muchos de los que están en el atrio, de los que no han trascendido en relación hacia el lugar santo o el lugar santísimo, corre en peligro de enfriamiento. El enfriamiento es el peligro de los del atrio.
corazón se enfrió. ¿Sabe qué es lo más delicado en esto? Que así como el tuido de la hermosa dejó de percibir, porque él no se podía mover. ¿Por qué? Porque estaba tuido del frío. Hay personas que dejan, mire, usted sabe que cuando uno llega a un nivel de frío corpóreamente, deja de poder mover los miembros. Ya no puede uno estirar la mano, ya no puede estirar uno el pie. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha caminado en tierra fría, en nieve, pero después de un tiempo que tal vez se le metió un poco de agua, los dedos se le empiezan a torcer, amado hermano, ya no lo siente y camina como que el loro en comal. Se pierde la sensibilidad incluso al caminar. El corazón se me enfría. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que de esto usted no se da cuenta. Ese enfriamiento es algo así como el mal aliento. Todos saben que lo tienes, menos tú. Perdón lo burdo. Todo el mundo se dio. Y el hermano ya no vino. Y el hermano no está temprano. Y el hermano dejó de ensayar. Y el hermano. Y cuando sienta el hermano, se desapareció. ¿Sabe qué es lo más delicado? Que ese nivel de enfriamiento lo que produce es autojustificación según la palabra de Dios. Hay camino que parece derecho al hombre. ¿Qué quiere decir esto? El camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ese es un autoengaño y es lo que se conoce como la autojustificación. Siempre vamos a encontrar una razón por la cual justificar el por qué estoy dejando de buscar el rostro de Dios. Ahora no se preocupe, eso es parte del entorno con el cual toda la iglesia de Cristo tiene que pelear en este tiempo final. El enfriamiento es uno de los peligros del último tiempo. Entonces empieza la justificación y ahí vienen las palabras que a veces atraviesan nuestra mente. Si Dios está en mi casa, ¿o acaso no está Dios en su casa, hermano? Pero no te dejes de congregar. No necesito iglesia. En esa iglesia no hay amor. Estuve enfermo y nadie me llamó. Y pausa, ¿y cómo lo llamamos si ni siquiera nos avisó que estaba enfermo? Yo me voy de esa iglesia, ¿por qué? Porque mire, yo estuve bien hospitalizado, estuve. ¿A quién le avisaste? Pues adivinos no somos. Es cierto, la palabra profética fluye, pero es más importante que tú nos comuniques qué está sucediendo en tu entorno para que tu pastor y el equipo ministerial, hermano, y sobre todo la gloria de Dios y el Espíritu Santo, que es el que nos debiese de anteceder, esté en medio de la situación. Entonces ahí vienen las justificaciones. Y la justificación del por qué uno deja, porque encuentra uno 1000 razones. Hoy estoy enfermo, me doblé el pie, no me arrancó el carro, me amanecieron las 4 llantas pinchadas. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué he logrado yo? Y este es un efecto de último tiempo. No pasaba antes. Esa es la ventaja de venir ya caminando de unos años atrás. Uno ya empieza a observar lo que viene acá, lo que sucedió. ¿Y sabe cuál es uno de los efectos que he empezado ya a notar sistemáticamente? Fíjate, Erika, que no pasaba hace 5 o 10 años atrás, no pasaba esto. Los hermanos se tienen que ausentar de la iglesia los días domingos, porque ahora las empresas empiezan a requerir y a obligar a la gente a trabajar los días domingos. Entonces ya como pastor uno se encuentra en el entredicho: o vas a trabajar o buscar. ¿Qué le diría usted? ¿Qué le diría usted a alguien? Pues definitivamente yo tengo el entendimiento, pues cada quien es responsable de la integridad de su economía en el hogar, debe de tener ese. Tú tienes 2 alternativas: o renuncias o cumples. Por eso le digo, eso no pasaba antes. Ese peso de corazón antes no pasaba.
Porque nosotros trabajábamos de lunes a sábado, mediodía, lo más. Ahora vos te hacen ir el domingo. Y si usted no viene, alguien lo puede sustituir. No se preocupe, muchacho. No puede. Bien puedo. Entonces, ¿qué busca de alguna manera el enemigo? A través de ese vínculo de trabajo, el cual es un vínculo poderoso, porque ahí estamos hablando del alimento y del sustento en el hogar. Ya pone a la oveja en el entredicho entre trabajo o busco de Dios. Incluso he tenido aquí hermanos donde me dicen: pastor, acepto el trabajo, pero me están haciendo llegar a trabajar día domingo. ¿Qué le diría a usted como pastor? ¿Qué dirías tú como pastora, hija? ¿Qué le dirías a alguien así? Que lo ponga en oración. Pero antes eso no lo mirábamos. Entonces el enemigo, de una u otra forma, va a procurar llevarnos a nosotros a la dimensión de la disgregación. Y en quinto paso aparece la justificación. Cuando tú buscas la justificación para no cumplir con algo que el Señor te ha encomendado, tú tienes que saber que ya estás dentro del proceso de la involución. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de rendir cuentas a Dios, tu corazón se vuelve tu propio pastor. Le puedo preguntar algo con mucho amor y respeto. Le puedo preguntar algo con mucho amor y respeto, hermano. ¿Le ha tocado pelear a usted con este tipo de gigantes? ¿Acaso no le han dado ganas de dejar algún domingo por ahí perdido y quedarse en su casa con sus hijos, con su familia, o haciendo algo, lo que sea, pero le ha robado el gozo de congregarse? Tú tienes que saber que eso es parte de los peligros que nos fueron anticipados por nuestro Señor Jesús. Dijo que en este tiempo uno de los grandes peligros que la iglesia debía de enfrentarse con habría de ser con la frialdad. ¿Qué pasa con eso? Viene la justificación, y como consecuencia de la autojustificación se endurece el corazón y se pierde la sensibilidad. Y ahí es donde uno dice: empieza a llover tuna allá afuera. El enemigo, que anda como león rugiente, te tomó, te cazó, te vendió bien la idea, y como consecuencia de eso te disgregó. Y en esa dimensión de la disgregación, el corazón se ha endurecido, el alma te está jugando mal, porque te está diciendo que no tienes la obligación, no hay necesidad. Si eso no es necesario, Dios está en todos lados, Dios está en tu hogar, Dios está en tu trabajo, Dios está en tu carro. ¿Acaso no dice la Biblia que tienes que orar en todo tiempo? Sí, pero la Biblia dice también: no te dejes de congregar, como muchos tienen por costumbre. Mire lo que dice Efesios: teniendo el entendimiento entenebrecido, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice la Biblia, a la lascivia. Y mire cómo trabaja el orgullo. Yo he visto hermanos caminar con el orgullo de decir: Dios me dijo. Mire, cuando una familia, cuando un hermano, cuando alguna hermana son agregados a la congregación, se entiende, amado hermano, que el congregarse es porque necesitamos el núcleo de la integración dentro de un redil para ser cuidados. Pero cuando la autojustificación llega a nuestras vidas porque hemos perdido la sensibilidad del espíritu, es bien delicado, bien delicado. A veces tú encuentras a lo largo del caminar hermanos que cuando una familia se integra a una iglesia y recibe la cobertura pastoral, es porque ese es el orden establecido
por parte de Dios para llevar un redil, una congregación. Pero cuando un hijo de Dios pertenece a una casa, pero de alguna manera pierde la sensibilidad, mire, teniendo el entendimiento entenebrecido, abre su oído a espíritus que no vienen de parte de Dios. Y hay del que diga: así ha dicho Jehová, y yo no he dicho nada. ¿Por qué se lo digo? Porque en esta dimensión del corazón duro y de la falta de sensibilidad, de alguna forma el oído se abre a lo que nosotros conocemos como voces extrañas, y empezamos a escuchar el consejo de aquellas voces extrañas que no vienen y no provienen del corazón de Dios. Hermanos que tienen la capacidad, Jorge, de acercarse y de decirte: a mí el Espíritu me dijo que yo me tengo que ir de esta iglesia. ¿Qué haces tú como pastor? No, hijo, eso no está bien, eso no está en el orden de Dios. Porque para que el Señor te diga a ti que te tienes que trasladar, tiene que haber hablado primero al pastor que te recibió, que abra la puerta del redil y te deje ir en el orden de Dios, con el orden que entraste. No. A mí el Espíritu, y sabe que a veces es lo más delicado, que no se lo dicen a uno, se lo dicen a las ovejas. A mí Dios me dijo que me tengo que ir de esa iglesia, que ya no es tiempo de estar ahí, me voy, y de repente se desapareció. Y el pastor, y el hermano Espiriquitiberto. ¿Y qué pasó con el hermano Espiriquitiberto? ¿Dónde está el hermano Espiriquitiberto? Ah, no, pastor, es que mire, hace yo no le había querido contar a usted, pero hace como 15 días el hermano Espiriquitiberto me agarró allá afuera y me dijo que él se iba de la iglesia porque el Espíritu Santo le había hablado. Sí, ¿y dónde está el hermano hoy? Tuturusco, en la calle. Hay del que diga: así ha dicho Jehová, y yo no he dicho nada. Por eso es que la sensibilidad a la voz del Espíritu, amado hermano, es delicada. Y decir Dios me dijo a mí que hiciera algo contrario a lo que mi pastor está diciendo es cuestión de orden, no es cuestión de que yo sea el importante. Eso va a pasar en cualquier iglesia, aunque yo no sea el pastor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Yo oí gente decir: el Espíritu Santo me dijo. Y hoy no levantan vuelo por ningún lado y están en la calle, literalmente tirados. A mí como pastor me duele, pero eso nos deja a nosotros una enseñanza. Nunca digas que Dios te ha dicho si Dios no te ha dicho nada, porque es cuestión de que el Señor tome acción en medio de la situación. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo el entendimiento entenebrecido, los cuales después perdieron la sensibilidad y se entrega, es decir, se deja de escuchar la voz del Espíritu Santo con claridad. Esto es tan palpable esa persona antes mentir le costaba, pero ya tiró la primera mentira y no hubo ningún problema. Tira la segunda mentira, tira la tercera mentira, y en automático recibe la paternidad de ¿quién? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién dice la Biblia que es el padre de la mentira? Entonces las cosas que antes dolía hacer, como cómo estar mintiendo, cómo estar criticando, cómo faltar a la oración, cómo dejar de asistir, empiezan a ser ya sistemáticas, amado hermano, y empiezan a ocurrir. ¿Por qué? Porque el alma se ha acostumbrado al silencio de Dios. Todo esto pasa por dejarse de congregar. Por eso fue que el Señor Jesús, mire hermano, yo le quiero rogar a usted, el tiempo es adverso y es difícil. Pelee con uña y dientes el no dejar de congregarse. Algunos hermanos me dicen: pastor, mire, tengo esto y esto y esto y esto, y considere
que no le empiecen a salir compromisos los días domingos. De esos compromisos que uno no puede trasladar. Hace unos días un hermano me dijo: mira, pastor, yo necesito ir a trabajar día domingo por X o Y razón y quiero pedirle permiso. Pues yo permiso para dejar de congregarte no te puedo dar, pero sí te puedo dar la libertad para que en la madurez de Dios tú tomes la decisión. Evidentemente era una persona que ya tenía la capacidad de decidir maduramente. Y el domingo lo vi aquí en casa y mi corazón se contentó. ¿Por qué? ¿Porque lo vi aquí? No, porque supe que había aprendido a decidir maduramente lo que le correspondía a Dios y lo que le correspondía al César. Porque al César lo que es del César, eso dijo el Señor Jesús, y a Dios lo que es de Dios. Entonces no permitas que tu alma se acostumbre a faltar a la iglesia, amado hermano. No es, no, pastor, si es la primera vez. Usted sabe cuál es la respuesta después de que usted diga es la primera vez. ¿Cuál es la respuesta del pastor inmediatamente? Mire, me le enseñaron cuando tenía tal vez como 8 o 9 años. ¿Cuál es la respuesta? Así se empieza. Se empieza a vivir conforme a la carne. Me encontré ¿cómo le podríamos poner a esa escena? Me encontré al ex amor de mi vida. Me encontré al amor de mi niñez. Amanecí con fiebre, voy a ir a comprar, pero solo la venden en la farmacia que está enfrente de donde está aquella. Uy, 40, yo siento que ya tengo 40. Hermano, está más fresco que un pollo, pero él lo que quiere es correr en pos de lo que su corazón llama. Mira, son las 11:30, ya te va a tocar salir al almuerzo, ¿verdad? ¿Y por qué no almorzamos juntos? El dejar de congregarse un domingo lo llevó a un lugar indebido que tocó su corazón y ahora lo tiene amarrado en la repetitividad de la búsqueda constante de lo indebido. Mire lo que dice Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, las lascivias, y dice la Biblia, mire, y cosas semejantes a esto. Ya no tienes comunión con Dios porque has dejado de asistir, has dejado de discipularte, has dejado de buscar el rostro de Dios. Sin comunión con el Espíritu Santo, tú tienes que saber que la que va a tomar control, yo le coloqué aquí la carne, pero cuando se pierde la comunión con Dios, hay dos que pueden tomar el control: doña alma y doña carne, porque don espíritu no está presente. Y entonces el Hijo de Dios se vuelve emocional o se vuelve carnal. Se vuelve emocional cuando empieza a reaccionar emocionalmente de manera agresiva. Tú tienes que saber que tu alma está expuesta en agresividad cuando tu conducta siempre es irritante, lo cual sucede cuando has perdido comunión con el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual buscamos una episinagoge, porque en la episinagoge, que es la comunión superlativa, lo que se busca es la administración de lo que corresponde al Espíritu. Se perdió el dominio propio porque ya no hay espíritu presente. Pues que una persona que cae en el proceso de la involución Romeo se va bien sencillo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está en medio de él. Cuando está el Espíritu Santo, ahí estás tú, batalla y batalla, pelea y pelea. Pero cuando dejamos de congregarnos
y dejamos de buscar de Dios y quitamos la preeminencia de Dios en nuestras vidas, ocurre algo que se llama esbenumi, que es que se apaga el fuego. Una persona que no se congrega difícilmente va a poder encajar en el entorno. ¿Por qué? Porque su fuego está apagado, porque no tiene el Espíritu Santo encendido en el fuego de Dios, y empieza a vivir conforme a la carne. Y el domingo, después de la iglesia, se va a echar sus... Yo no sé por qué insisto con esto. Si hay alguien que esté por esa línea, considérelo. Nadie me ha dicho nada y no sé nada de nadie, quiero ser claro, pero pues el Espíritu sí sabe. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has sentido deseos de dejar de congregarte o has sentido el frío abrasador que algunas veces te dije, quédate en casa, busca algo más que hacer, aprovecha el tiempo? O de una manera casuística te han empezado a requerir sistemáticamente en el trabajo, cosa que antes no hacía. Porque el enemigo va de alguna manera, amado hermano, a soltar toda su artillería para procurar que tú te apartes del camino, verdad y vida. Por eso la Biblia dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Y aún más, esa es la relevancia, aún más cuando el día se acerca. ¿Qué día? El día del juicio, el día en el cual el Señor Jesús va a determinar quiénes son salvos y quiénes merecen el castigo eterno. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. La congregación es una institución dejada por el Señor Jesús y es una institución resguardada por el Señor Jesús. Mire, es deslizarse, el apartarse, el caer en algún pecadillo, si se le pudiera llamar pecadillo, ¿verdad? Pero pecado es pecado. Muchas veces los procesos de involución ocurren porque nos apartamos de la casa del Señor. Y aún apartándonos a veces de la casa del Señor, exigimos a Dios respuestas. Exigimos a Dios resultados en nuestra vida espiritual. Amado hermano, el congregarse es una bendición que incluso en algunos países hoy es vedado. Donde hay países donde al día de hoy se sufre persecución. Tal vez aquí en nuestro país no, pero cuando subimos a la parte asiática, cuando subimos a los países del antiguo continente, usted busque en las noticias y va a ver cuánto cristiano está siendo asesinado tan sencillamente por confesar a Jesús en su corazón. Y nosotros que tenemos la dicha y la oportunidad de poder congregarnos libremente,